Bien, la idea es muy clara y muy sencilla. Para hacer esto, para que se les conceda esto, España tiene que hacer nuevos reajustes. En el diario El País recojo, Montoro responde a Bruselas, no habrá más subidas de impuestos. ¿Qué nos espera, señor Cañas? Bueno, yo, en primer lugar, la buena noticia de la institución independiente para garantizar el equilibrio financiero. Buena noticia si realmente en este país puede haber una institución independiente. Es una institución que funciona en otros países y que vela... ¿Qué institución? Sí, digamos, es un organismo de control independiente, de técnicos. Son verificadores. Sí, unos verificadores que evalúan las cuentas públicas para impedir que políticamente pues, se falseen los datos o que se puedan aprobar presupuestos fuera de los límites. Yo creo que es una doble buena noticia, por un lado, la flexibilización del déficit, suavizar el cumplimiento alargándolo en el tiempo. Lo que pasa es que nos tiene que explicar Montoro a cambio de qué. Y cuando dice que no subirá impuestos, a mí lo que me preocupa es que recorte derechos. Porque tiene que haber un cambio, o sea, a cambio de algo, ¿no? La Comisión Europea no da nada a cambio de nada. Señor Fernández Deu. Pues lo que acaba de decir Jordi está enormemente puesto en razón. Es decir, a ver, no se pueden hacer tortillas sin romper huevos. ¿Qué es lo que cabe concluir? Que alguna cosa van a recortar. Y mucho me temo que todo lo que tiene que ver con los recortes acaba siempre afectando a los mismos. Sí, esa es la gran drama de esta situación, porque que nos den más tiempo para cumplir el déficit es una buena noticia. Yo creo que eso nadie lo puede poner en cuestión. No, eso es una buena noticia. Magnífica noticia. Magnífica. Pero viendo cómo ha sido la labor de este gobierno y del anterior, a la hora de cómo reducir el gasto, la reducción del gasto se ha fundamentado básicamente en dos cosas. Digo la reducción, reducción de los sueldos de los servidores públicos y reducción de las prestaciones sociales. No han hecho ninguna reforma en profundidad de la administración, no han incorporado la austeridad como un principio de gestión de las administraciones, no han evitado duplicidades administrativas, no han hecho una racionalización del sector público, sino que se han limitado a cumplir o a intentar rebajar los gastos, rebajando y recortando derechos. Claro, si aprovechamos, o aprovecha el Gobierno de España y el conjunto de administraciones, esta flexibilización del déficit, para intentar poner en orden la casa, es decir, vamos a gastar lo que debemos en lo que corresponde, es decir, priorizar el gasto en las necesidades de los ciudadanos, será una buena noticia. Si lo que sirve es, una vez más, simplemente para dilatar en el tiempo y hacer que el arsénico, en vez de dártelo en severas dosis, te lo den más diluido, al final acabas muriendo. Por compasión. Por compasión. Vamos a empezar ya nuestros debates. Atención, porque tenemos dos situados a partir de esta noticia que quiero compartir con todos ustedes. Nova Galicia convirtió en preferentes el depósito de una cartilla infantil. Buenas tardes, señor Josep Ramón Lluc, desde Valencia. ¿Qué bienvenido, tal? gracias. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes a Gemma Galdón. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Gemma, gracias. Buenas tardes nuevamente a Jordi Cañas. Buenas tardes, Carlos. Y buenas tardes a Ricardo Fernández Deu. ¿El gobierno de qué lado está? ¿Del banco o de los afectados? Vamos a por ello. Señor Cañas. A ver, yo creo que hay que analizar bien cómo se produjo esta situación y en qué tiempo se produjo esta situación. Y después exigir responsabilidades al actual gobierno. Pero a mí me parece obsceno el comportamiento del Partido Socialista ayer, siento decirlo. Es decir, el gran drama de las participaciones preferentes se produjo durante el último de los gobiernos del señor Zapatero, que por omisión de control de los organismos reguladores y por permisividad a la hora de legitimar indirectamente el comportamiento de las entidades financieras, se provocó esta situación. Las últimas participaciones preferentes, fueron noviembre, diciembre de 2011. Es decir, digo aquí para poner a cada uno su responsabilidad. De acuerdo. ¿El Partido Popular no tiene nada que ver en esta etapa? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí, porque Bankia, por ejemplo, que es una de las entidades, junto con la CAM, junto con el Banco de Valencia, eran entidades controladas políticamente por ese partido. Por lo tanto, las responsabilidades son comunes. Pero a mí lo que me preocupa ahora, ¿qué es? ¿Cómo se le devuelve el dinero a estos ciudadanos? Me preocupa qué pasó que se permitió que les estafasen. Eso es muy importante para aprender y que no vuelva a suceder. Pero que estos ciudadanos fueron estafados, claro, por entidades financieras que sabían perfectamente lo que estaban haciendo y que les robaron sus ahorros.
Y estamos a día de hoy. ¿Qué propone el gobierno? Otra estafa. Esto no es una quita, esto es una estafa. Estos señores tienen unos ahorros, les engañaron y ahora les quieren volver a engañar. ¿Hay diferencias entre banco y los gobiernos? Pues oiga, no. Los bancos que están afectados principalmente por participaciones preferentes y que no da una solución, no voy a decir que adecuada, pero sí de mínimos a estos ciudadanos, son bancos controlados por el gobierno, es decir, entidades financieras nacionalizadas. No hay una oposición entre bancos y el gobierno. El propietario de esos bancos es el gobierno. Por lo tanto, la solución que plantea de quitas del 30, 40, 50, en algunas ocasiones del 90%, es una estafa. ¿Es lógico que esos ciudadanos estén enfadados? Por supuesto. Es que yo aquí en Cataluña presentamos en el Parlamento de Cataluña medidas sobre el tema de las preferentes y reunimos con multitud de plataformas de afectados por las partidas preferentes y la situación es dramática hasta extremos que son realmente, que yo políticamente es de las pocas ocasiones. Sí, pero va pasando, señor Cañas. No, claro que va pasando, pues porque no hay una solución. Somos capaces de intentar al sistema financiero 50.000, 60.000 millones de euros y somos incapaces de dar resolver un problema que es una estafa. O sea, no es un mal producto financiero, es una estafa, una estafa. Por lo tanto, si la clase política, los partidos políticos no son capaces de dar una solución, los ciudadanos lo que tienen que saber es que la justicia les va a amparar, que no permiten estos cambios, que ya se han sufrido dobles estafas, partidos preferentes, gente se les cambiaron por acciones, en el caso de Bankia, que no lo hagan, que vayan al juzgado, demanden y ganarán, porque es un robo. Participaciones preferentes, y eso lo saben muy bien todos aquellos que lamentablemente las han constituido, las han contratado. El problema fundamental es que no pueden venderse a terceros, porque el gobierno del señor Rodríguez Zapatero se encargó de prohibir de manera expresa el mercado secundario. A partir del momento en el que quien tiene una participación preferente no la puede transferir, a partir de ese momento... Pero Ricard, este no es el problema. Bueno, eran personas que invertían pensando que era un depósito fijo. No, yo no he dicho que este sea solo el problema, pero también forma parte del problema. Ofrecen canjearlas por acciones. No, venderlas pero es lo mismo. O sea, pero te ofrecen un mecanismo de canje. Gemma, que estamos si en el mecanismo de canje no vale nada... Gemma, que estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando... A ver, tú una estafa piramidal, cuando dices ya no entra nadie, la lías. Entonces, si tú no eres capaz de prever lo que va a suceder, y otra cosa es que lo hayas diseñado. Que el gran drama de esto es que los bancos tenían que equilibrar sus balances, y eso estaba permitido por el gobierno. Vale, vamos a hacer una llamada. Las cuestiones políticas, y eso creo que siendo importantes, no son tanto como este tema. Alguien, un técnico en ingeniería financiera, diseñó un producto que tenía como objetivo quedarse con el dinero de los ahorradores y pasarlo al capítulo de beneficios de las empresas. Exacto. Y las cúpulas directivas de esas empresas, los directivos que luego se repartían suculentos dividendos, pensaron que era un gran negocio, que era fantástico que alguien les ofreciera ese producto. Y decir, venga, la Fiscalía, ¿qué es lo que está a su disposición? El fiscal general, que dé instrucciones a todos los miembros de la carrera fiscal para que actúen en consecuencia en cada una de las circunscripciones, en cada una de las demarcaciones judiciales y que esto se resuelva en menos de 3 meses. ¿Y por qué no lo hace? Pero a ver, una gente que se escandaliza porque la gente va al Congreso a protestar. Vosotros os acordáis de la estafa de Afinsa, la de los sellos. Sí. ¿Os acordáis, no? Filatélico y todo aquello. ¿Cuál fue el razonamiento del gobierno? Mire, esto está fuera del control del Banco de España. No es un producto financiero y, por lo tanto, mire, usted ha comprado sellos y pensaba que este valor, lo sentimos. Más o menos fue esto, ¿eh? Dejando también a centenares de miles de españoles perdiendo sus ahorros, confiando en que eso estaba supervisado por la Administración. Y ahora nos encontramos con esta situación. Usted imagínese que yo ahora voy al banco y lo robo. Me detienen, ¿no? Por supuesto. En cambio, si viene un banquero y me roba a mí, no. Porque la pregunta es, ¿esto es un robo? Claro. ¿Es una estafa? Por supuesto. ¿Es una estafa en una sucursal o en un banco? No. Es una estafa del sistema financiero español o de una buena parte del sistema financiero español que, aprovechándose de la ignorancia de los ciudadanos a la hora de conocer productos financieros, diseñando a qué ciudadanos tenían que estafar, les estafan. No, les estafan. Hay que llamar las cosas por su nombre. Les roban
sus ahorros. Y ante eso, ¿qué hacen los gobiernos de este país? A mí me da igual el partido, lo digo en serio, ¿eh? Porque los ciudadanos, en definitiva, lo que creen es que los gobiernos están para velar por sus intereses, para protegerlos, que la Agencia Española de Protección del Consumidor está para velar por eso. Porque yo pago mis impuestos para eso, para intentar evitar o para que alguien vele por mis derechos. ¿Y no ha velado con suficiente antelación? ¿Y se ha producido el delito? De acuerdo, lo podemos analizar. Pero habiéndose producido y siendo tan evidente, ¿cómo puede tolerar la Administración que las entidades financieras, sobre una estafa y un robo, hagan otro? Ahora, los canjes. ¿En qué se fundamentan? ¿De qué se aprovechan? De la desesperación. Hay muchas personas que están en una situación desesperada, que les amenazan con que no recuperarán nada. Y ante eso te dicen, te lo cambio por acciones, o te doy el 10%. Y mucha gente no puede esperar. Pero claro, para eso está la Administración. ¿Dónde está el fiscal general del Estado aquí? O sea, ¿dónde está el fiscal general del Estado? ¿Cómo puede ser que aquellos que diseñaron un producto que tiene como objetivo estafar a sus conciudadanos, robándoles sus ahorros, no haya ni uno que esté siendo citado a declarar? Sí, señor. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo que una decir... comisión de investigación de un parlamento, que yo les hemos pedido no para que vengan allá a la explicación? No. A un banquillo de los acusados. Si no se suicida alguien, si no se quema lo bonzo, no va a pasar nada. Y ni así, porque solo del ni así. Escándalo, solo de la vergüenza pública de que se llegue a eso, como pasó con los desahucios, Y ni hasta así. que no hubo muertes, no se ha respondido. Y es así. Y ni Porque así. afecta a unos pocos, porque no... Porque no sabemos la información. Yo quiero saber qué entidades, hasta que no se a cuánta muera gente alguien, y no cuánto pasa nada. estafaron. Con nombres y apellidos. Pues miles y que de los millones, ciudadanos decidan qué miles hacer de con millones. esas entidades y con los ahorros que tienen depositados Miles en ellas. de millones a Es decir, miles de si personas. no tiene un coste, o sea, si el comportamiento ilícito, contrario a los ciudadanos, no tiene un coste jurídico, ni político, ni social, claro, o sea, estos señores que se fueron con 20, 8, 12, ¿os acordáis la época que hablábamos aquí permanentemente de aquellos equipos directivos de las entidades financieras que después de De la dejar las CAM, quebradas la CAM. se iban? Coste cero. Bueno, esos señores, No ha pasado nada. ¿dónde están? Lo pagamos nosotros, es decir, la estafa de la banca no son solo las preferentes. La banca sigue estafando a la población europea, A todos de los forma europeos. constante, Porque se y no hay reconoce. ningún Es un mecanismo político de perfecto. este país que se haya atrevido a decir ni uno. Pero es ¿Y que el Banco ni Central eso, ni Europeo, eso. Gemma, no sabe que ese dinero que está prestándole a los bancos para que fluya el crédito, los bancos lo están destinando a otra cosa? Claro, También pero son sí, responsables. sí, claro, pero es que También, la claro. gente que está en el Banco Central Europeo, su mayor expectativa es acabar dirigiendo el Deutsche Bank. El problema es ese, son las élites, alimentan a las élites porque al final la salida de las élites es otra élite y los ciudadanos estamos debajo sin nadie que nos defienda entre los que tendrían que defendernos, que en este país han sido PP y PSOE. Y yo creo que las preferentes son una estafa piramidal, pero no por pirámide tradicional en un producto financiero, piramidal porque hay una pirámide de mala gestión entre PP y PSOE sin que nadie haga nada. Gemma, eso que acabas de decir es muy interesante porque es más sutil, no se ve y es, no te voy a decir más grave, pero como mínimo tiene una magnitud que Una repercusión es muy superior. Es decir, cuando el Banco Central Europeo presta a las entidades financieras al 1%, entidades financieras que están bajo control público pero que se privatizarán a futuro, eso deja el 1% y compran deuda al 6%, el dinero que pagamos los españoles con nuestros impuestos al gobierno de España para que coloque la deuda y pague a los bancos, Para pagar los intereses. viene de nuestra cartera. Exacto. Es decir, Somos Exacto. doblemente pagadores. los bancos están sacando de nuestra cartera comprando deuda cuando el Banco Central Europeo podía dejar ese dinero al gobierno de España, al 1%, y entonces estamos pagando al 6% para que el 4% se lo lleven las entidades financieras Y encima limpias nos de polvo y estafa. paja. Que sean ellos mismos, ahí está representado el Banco de España y están las instituciones, y este gobierno, como no es un gobierno intervencionista al respecto, lo que hace es la obligación de dotar de esos recursos al Fondo de Garantía de Depósitos la posibilidad de dar liquidez a los accionistas que derivan de esas acciones de su canje de preferentes y decir que lo paguen los bancos, punto. Eso es lo que hace. A lo mejor está usted en la posición de algún famoso banquero que ha dicho que no estaba demasiado contento con esto. Espero que no. Estoy convencido de que no sea así. Menuda explicación. Una cosa, Carlos, tú imagínate que esto es mío. Tú grábamelo, quítamelo. ¿Vale? Y yo te digo, oye, que me has robado. Y te digo, sí. Dice, y ahora me dices tú, te voy a pagar. Sí, Y te digo, voy a pero pagar. ¿cómo pagar? Y me dices, te doy la mitad. Y encima te pago. ¿No? O sea, me pagas. Ya le he pagado y le he dado la... Sí, tú me pagas a mí, me robas 100 Pero, Jordi, no. y me devuelves 50 y encima dice el ministro que me estás pagando. No,
No, pero lo que estaba... ¿Qué me estás pagando? Pero, Jordi, y me está Jordi. devolviendo la mitad de lo que envío en el mejor de los casos. Jordi, ¿Pero eso es lo que ha dicho el No, ministro? Vaya, no.